¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos nuevamente con ustedes aquí en la Escuela Profética del Santuario, la Iglesia del Santuario de Lima, Perú, la red Lino Fino, y estamos muy contentos de poder estar con ustedes nuevamente en estas clases de intercesión profética. Damos la bienvenida a todos aquellos que se están integrando a este curso y deseamos que a todos los que ya están avanzando con estas clases, el Señor les esté trayendo herramientas y los esté usando poderosamente. Así que, sin más, comenzamos esta enseñanza. Hoy día vamos a hablar de los pro-luchadores tomando y asegurando nuestra heredad. Es necesario una palabra de advertencia en este momento. Conforme nos involucramos en la guerra espiritual, es imperativo que recordemos que no estamos intentando derrotar al diablo. El diablo ya está derrotado. No volvemos a derrotar, nosotros representamos la victoria de la cruz. Todo lo que hacemos en nuestras oraciones de intercesión debe ser una extensión de lo que Cristo hizo a través de su obra intercesora. Cristo hizo la paga al diablo. Él lo atacó y aplastó su señorío sobre la tierra. Vamos a ver eso en Génesis 3:15. La palabra hebrea que se utiliza para cabeza en este versículo es Rosh. Está hablando de señorío o autoridad. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su descendencia. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el talón. En el Salmo 2:9, hablando proféticamente de Cristo, dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. La herida de Génesis 3:15 y el quebrantamiento y desmenuzado del Salmo 2:9 tienen esencialmente el mismo significado, que es romper algo en pedazos y esparcirlo. Cristo rompió y desmenuzó el señorío de la serpiente como un cristal roto. Fue una derrota total. Pero lo que hizo Cristo, nosotros debemos liberarlo y hacer que se cumpla. Lo que Él nos ha provisto debemos tomarlo por la fe con las armas espirituales. A Timoteo se le dijo en 1 de Timoteo 6:12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. No nos olvidemos de que esta batalla de la fe no significa vivir en la fe del Hijo de Dios, la fe que Él tuvo para destruir los principados, las potestades, los gobernantes, las huestes de maldad, destruir el imperio de la muerte del Hades. Entonces tenemos que nosotros pelear esa batalla de la fe, la cual ya ha sido ganada, ¿verdad? Timoteo ya tiene la vida eterna, sin embargo se le dice: echa mano de ella, ¿no? ¿No te parece interesante? Puedes tenerla y no tenerla al mismo tiempo. Puede ser tuya sin que la poseas. La palabra es epilambanomai, que significa tomar algo. Como Israel en el Antiguo Testamento, a quien Dios le había dado su herencia, sin embargo no la había tomado. Sucede lo mismo con nosotros. Su herencia no era necesariamente lo que poseía. La nuestra tampoco caerá automáticamente en nuestro regazo, de la misma forma que no le sucedió a ellos. Entonces hay una batalla, hay una lucha por, ¿verdad?, tomar lo que nos pertenece. La versión Mofat traduce el versículo: pelea la buena batalla de la fe, asegura esa vida eterna a la que fuiste llamado. La traducción de West dice: toma posesión de la vida eterna en la participación a la que has sido llamado. Amén. De la misma manera en que uno toma o asegura un territorio durante la guerra, así debemos tomar y asegurar nuestra herencia en Cristo. ¿De quién la debemos tomar? Ciertamente no de Dios. Debemos tomarla del mundo, de la carne y el diablo. Es nuestro botín. No nos olvidamos
que el reino de los cielos, ¿no? Juan el Bautista decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya se ha acercado. Entonces estamos disfrutando de esa vida eterna, de esa eternidad, de ese reino de los cielos, ya desde ahora, en la medida que nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Amén. Jack Hayford da una ampliación que trae luz a esto en Mateo 16, 18 y 19, basándose en lo que dice literalmente el texto griego, y dice así: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. ¿Verdad? Cualquier cosa con la que te encuentres de los consejos del infierno sobre los cuales ha declarado que mi iglesia prevalecerá, tendrás que enfrentar la decisión de atarla o no atarla. Lo que transpire conducirá tu respuesta. Si de una manera personal y consciente te involucras en el acto de atar la cuestión en la tierra, descubrirás en ese momento futuro en que lo hagas, ya que ha sido atado en el cielo. Asombroso, ¿verdad? Mucho depende de nuestra obediencia y acciones responsables. Nuestra heredad en Cristo no viene en forma automática, ¿no? Vamos a ver testimonio, ¿no? De alguien que creyó en esta autoridad y dio un paso hacia adelante. Sidoti compartió el siguiente testimonio con respecto a la guerra espiritual en su ciudad. Ella dio un paso hacia adelante. Dice: sentí que el Señor quería que yo, junto con un grupo de intercesores, fuera en una caminata de oración por una ruta específica, pero que eran necesarios algunos preparativos primero. Hablé con mi pastor al respecto y luego manejé por la ruta que yo sabía que debíamos hacer la caminata de oración. Conforme me acercaba a un teatro, una tienda de películas para adultos, tienda de videos y librería, el Espíritu Santo me empezó a dar instrucciones específicas. Me dijo que echara fuera los espíritus de pornografía y deseo, y así lo hice. También me dijo que orara en el Espíritu. Después de un tiempo breve fui liberada de la oración y continué por el resto de la ruta antes de irme a casa. Ese viernes el Señor me reveló lo que realmente había sucedido. Puse las noticias locales para escuchar que este teatro en particular había recibido la orden por parte de la ciudad de cerrar sus puertas. Al día siguiente de haber estado allí para orar, la ciudad realizó una inspección sorpresa. El teatro fue culpable de varias violaciones y sus puertas fueron cerradas de inmediato. Lo que fue notable es que la ciudad ya había inspeccionado el edificio poco tiempo antes y había pasado la inspección, pero sin advertencia, y aparentemente sin ninguna razón estaba siendo inspeccionado nuevamente. Dios ya se había movido. El teatro reunía violaciones a los códigos y lo abrieron una vez más por el corto periodo antes de que un juez ordenara que lo cerraran durante un año. Ahora esa propiedad se encuentra en venta. Había tomado el curso de oración intercesora, la iluminación de Dios, ¿no? Que vino a través del profeta Daches, y sabía que se habían colocado muchas cargas en el muro, pero este era el tiempo Kairos y el muro cayó bajo el poder de Dios. Por cargas, ella se refiere a la dunamis, dinamita del Espíritu Santo, ¿no? Entonces es importante saber que cuando nosotros oramos y le ponemos en oración un dunamis, una carga a algún ente, a alguna ciudad, a algún local en especial, porque nosotros sabemos que allí no está siendo, ¿verdad?, ese lugar de bendición para ese lugar. Es impresionante la manera como el Señor responde, ¿no? Con esa dinamita, esa oración intercesora se vuelve realmente una explosión. Recuerdo ya hace varios años atrás, alquilamos un local para los servicios de la iglesia en la ciudad de Surco Pueblo, aquí en Lima, Perú.
y a los días mi esposo se encontró desanimado porque en esa cuadra había un lugar donde le llamaban el Rincón de los Recuerdos, específicamente se llamaba la Mamachina, donde se reunían muchas personas a escuchar música bohemia, música de los 60, de los 70, de los 80, y toda esa cuadra se llenaba de carros desde el día jueves, ¿no?, hasta el día sábado, y se consumía mucho licor y bueno, a cierta hora de la madrugada ya se escuchaban pleitos y toda serie de acontecimientos que pasaban en esa cuadra. Y mi esposo en algún momento me dijo, uy, nos equivocamos de lugar, porque definitivamente el ruido que había ahí, ese movimiento era realmente insoportable. Entonces lo que hicimos fue ponernos de acuerdo para orar y pedir que Dios haga algo, que Dios sacara ese lugar de allí. Para nuestra sorpresa no pasaron ni 2 semanas y nos enteramos que el techo de ese lugar había caído, ¿no? Había caído y había destruido todo ese lugar, que era una discoteca, ¿no?, un lugar de reuniones. Después de eso ya no pudieron construir nuevamente el techo, pero ya le pusieron un techo muy ligero y se convirtió en un restaurante. Pero todas esas reuniones y todos esos acontecimientos que pasaban por causa del licor, en ese lugar cesó. Entonces miren qué tremendo poder de la oración, qué tremendo dunamis. Y así como tenemos tantos otros testimonios de la oración de acuerdo. La oración intercesora puede, ¿verdad?, hacer de que las cosas cambien en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, ¿no?, en la ciudad donde vives. Es importante que podamos entender en esta clase la tremenda autoridad que el Señor nos da para deshacer las obras del enemigo y saber que ya tenemos victoria sobre aquello que le hayamos pedido. Amén. Continuamos. Un quebrantamiento legal del señorío. Vamos a ver esto. Dice, pero ¿por qué es necesario la guerra si Cristo derrotó a Satanás y a los demonios? Pregunta mucha gente. ¿No le quitó Cristo el poder, lo desarmó y destruyó sus obras? ¿No nos ha liberado Él del poder de Satanás? La respuesta a estas preguntas yace en una comprensión exacta de lo que Cristo hizo realmente cuando derrotó a Satanás. La destrucción de Satanás no fue literal, sino más bien un quebrantamiento legal de su señorío y autoridad. En ningún lugar de la Biblia dice que Cristo nos haya liberado del poder de Satanás. Nos dice que nos liberó de su exousia, autoridad, o en otras palabras, el derecho de utilizar su poder sobre nosotros. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha liberado de la potestad, ¿no?, es la exousia, de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Entonces ya no estamos esclavos de Satanás, hemos sido trasladados y liberados. He aquí, dice, os doy potestad, que es la misma palabra exousia, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza, ¿no?, del enemigo. O sea, ese es el dunamis. Y nada os dañará. Amén. Lucas 10:19. Dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. La palabra despojando es la palabra griega apekdunomai y significa que Cristo tomó para sí los rangos y atributos de la autoridad de los gobernantes y de las autoridades. Ese es el modismo teológico para decir barrió con ellos. Amén. El poder jamás será el tema a tratar entre Dios y Satanás. La autoridad fue la cuestión, la autoridad que Satanás obtuvo a través de Adán. Jesús no volvió a recuperar ningún poder ni para remover el poder de Satanás, como Dios simplemente lo tiene. Amén.
Vino para ganar nuevamente la autoridad que Adán había perdido con la serpiente y para quebrantar su señorío de la tierra. Él vino a recuperar esa autoridad para el hombre, porque Dios tiene poder, Dios tiene autoridad, pero quien lo había perdido era el hombre. Por eso es que él fue perfectamente Dios y perfectamente hombre. Fue el intercesor por excelencia. Entonces, en esa fe que él tuvo, en la fe del Hijo de Dios, es que nos movemos para acercarnos al Padre y pedirle en el nombre del Señor, por lo que él hizo, por lo que logró en la cruz, ¿verdad? Poder tomar o retomar la autoridad que en algún momento perdimos. Entonces el Señor vino para ganar nuevamente la autoridad que Adán había perdido con la serpiente y para quebrantar su señorío de la tierra. Satanás aún tiene todos los poderes inherentes y la capacidad que siempre ha tenido. Él anda como un león rugiente, 1 Pedro 5:8. Y contrariamente a lo que algunos enseñan, aún conserva los dientes, aún tiene dardos de fuego, Efesios 6:16. Si no crees esto, intenta andar sin armadura. Lo que él perdió fue el derecho, o sea, la autoridad de utilizar su poder en aquellos que hacen de Jesús su Señor. Sin embargo, Satanás es un ladrón y alguien a quien le gusta romper las leyes y utilizará su poder y habilidades sobre nosotros de cualquier manera si no comprendemos que a través de Cristo ahora tenemos la autoridad sobre él y su poder. La autoridad es la cuestión, entonces, ¿verdad? El poder realiza el trabajo, pero la autoridad controla el poder. ¡Qué tremendo! Esta verdad está bien ilustrada en la batalla entre Israel y Amalek, en el Éxodo 17 del 8 al 13. Dice, en este famoso pasaje Moisés subió a lo alto de un collado, con la vara de Dios en su mano, mientras que Josué dirigía al ejército en la batalla. Mientras Moisés mantenía en alto la vara, ¿no?, de Dios, Israel prevalecía, pero cuando la bajaba, Amalek prevalecía. La victoria no se decidió por la fuerza o el poder del ejército de Israel. Si ese hubiera sido el caso, no hubieran perdido cuando la vara era bajada, ni tampoco era una cuestión de actitud emocional. No veían a Moisés para inspirarse mientras estaban en un conflicto de cuerpo a cuerpo. Una batalla invisible en los lugares celestes, de hecho, fue la que decidió los resultados en el campo de la batalla. Y cuando la vara que representaba el gobierno, autoridad de Dios, era levantada por el líder autorizado de Israel, Josué y su ejército prevalecían. En otras palabras, no era el poder en el campo de batalla, aunque era algo necesario, lo que fue el factor decisivo, sino la autoridad sobre el collado. La autoridad es la cuestión, el poder jamás lo ha sido. Acercándose al Padre. Un pensamiento final al presentar este tema de la guerra. Vamos a ver, es importante saber que en nuestra lucha no debemos pelear contra Dios. No sé a ti, pero a mí el solo pensarlo me aterroriza. Amén. Los versículos que se utilizan más a menudo para enseñar que deberíamos de hacerlo son Génesis 32 del 22 al 32, en donde Jacob lucha toda la noche con el ángel del Señor. Muchos mensajes dinámicos se han predicado utilizando la palabra de Jacob como ejemplo de lo que deberíamos hacer en nuestras oraciones. No te dejaré si no me bendices, ¿verdad? Yo mismo lo he hecho. Sin embargo, las Escrituras no presentan esta lucha como un ejemplo de la manera en que debemos orar. La razón por la cual duró tanto es, primero, porque Dios lo permitió. El ángel podría haber colocado a Jacob en órbita si así lo hubiera querido. Una vez envió un ángel a destruir a un ejército. Segunda de Crónicas 32:21 dice, y el Señor envió un ángel el cual hirió a todos los guerreros esforzados, a los oficiales y a los jefes en el campamento del rey de Asiria. Segunda de Crónicas. Segundo, Dios y Jacob andaban tras cosas diferentes. Jacob quería protección contra Esaú, pero Dios estaba deseando
que cambie la naturaleza de Jacob, ¿verdad? Noten lo que por encima parece una pregunta ridícula que el ángel le hace a Jacob. ¿Cómo te llamas? ¿No te parece extraño que en medio de una lucha empezaran a tener una conversación agradable intentando familiarizarse? Eso no era realmente lo que estaba sucediendo. Dios intentaba que Jacob reconociera la verdad de su naturaleza, la cual era descrita por medio de su mismo nombre. O sea, estaba trayendo sobre Jacob una convicción de pecado, de juicio y de justicia. La traducción amplificada demuestra esto claramente. El hombre le preguntó, ¿cómo te llamas? Y sorprendió al darse cuenta susurrando y dijo, suplantador, maquinador, tramposo, timador, porque eso es lo que significa Jacob, ¿verdad? Génesis 32, 27. Eso era todo lo que el Señor necesitaba, revelación y confesión. De inmediato la gracia fue liberada y ocurrió un cambio en su naturaleza. Su nombre fue cambiado a Israel. Un estudio de Jacob a partir de este momento nos muestra la gran diferencia de su naturaleza. Pero Jacob prevaleció, podrían decir algunos. Solo perdiendo. La única manera de ganar una lucha con Dios es perdiendo. Si ganas, pierdes. Y si pierdes, ganas. La única manera de hallar nuestra vida es perdiéndola. Mateo 16, 24 al 27. Lucas 9, del 23 al 25. Jacob perdió a Jacob y halló a Israel. Qué derrota tan dulce, ¿verdad? Sin embargo, el punto de nuestro estudio es revelar que esta historia no es un ejemplo de cómo debemos pedirle a nuestro Padre Celestial. Debemos acercarnos a Él con una confianza valiente. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia, para el oportuno socorro. Amén. Sabiendo que Él es nuestro amigo y Padre, debemos pedir según su voluntad. 1 Juan 5:14. Y no intentar luchar con Él por algo que no quiere darnos. Somos colaboradores de Él. 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces no luchamos en su contra, vamos contra las puertas del Hades. Pueden revisar Isaías 28:6, Mateo 16:18, no contra las puertas del cielo. La persistencia en la oración es necesaria, pero no es para vencer la renuencia de Dios. Es vital saberlo y recordarlo. Es imposible pedir con fe, lo cual es un requisito. Si una persona no cree que sea la voluntad de Dios hacer lo que ella pide. Entonces, ¿por qué es necesaria la persistencia? Eso es para otro capítulo. El que persevera, halla. Sin embargo, el propósito de este capítulo es que en ocasiones es necesaria una guerra o lucha en nuestra intercesión. La paga incluye tal concepto y las Escrituras lo enseñan. Debemos hacerlo con equilibrio y comprensión, pero debemos hacerlo. Ignorar a Satanás es abdicar por Satanás. En las siguientes clases aplicaremos este concepto de guerra en relación con los perdidos. Tenemos un papel vital que jugar en la liberación de los cautivos. Ganemos algo del reino de las tinieblas. Eso es todo por hoy. Dios los bendiga. Esperamos que podamos entender, ¿verdad? Que nuestra oración al Padre, al acercarnos confiadamente a Él, al trono de su gracia, tiene que ser justamente una oración de fe. Una oración de fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Y no nos olvidemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una oración, una guerra, una batalla de fe, estamos tomando la palabra de Dios para orar conforme a las Escrituras, conforme sea la voluntad de Dios, y tenemos que someternos al Señor, diciéndole: Señor, que se haga conforme tú lo estableces en tu palabra, conforme tú lo quieres, porque no nos olvidemos que nosotros somos los que servimos a Dios para la extensión de su reino, para que su poder sea manifestado sobre la tierra, ese poder que en algún momento se nos fue quitado y que el Señor Jesucristo vino a devolvernos
no con la condición de que andemos con Él, andemos en Él, andemos en Cristo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos con el Señor, estamos andando conforme a la voluntad de Dios, el Señor se pidan todo lo que quieran y les será hecho, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a ver victoria tras victoria, vamos a poder ir de gloria en gloria y de victoria sobre victoria. Entonces, hermanos, hay oraciones que sí necesitamos perseverar conociendo la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, sobre todo en estos tiempos. Nuestra oración constante y continua, que creo en la iglesia, está yendo hacia la salud de muchas personas, hacia que mucho de aquello que no está en los gobiernos conforme a la voluntad de Dios sea totalmente atado, desarrollado, echado fuera. No nos olvidemos que todo árbol que el Padre no ha plantado va a ser desarraigado, ¿verdad? Oremos por todo lo que son los transgénicos, las cosas transgénicas, los alimentos transgénicos, los frutos transgénicos y todo aquello que quiere cambiar el diseño de Dios. Cuando nosotros oramos conforme a eso, el Señor nos oye, porque sabemos que estamos orando conforme a su voluntad. Que el Señor los bendiga y nos encontramos la próxima semana, Dios mediante, con todo lo que significa la guerra espiritual por los perdidos, la intercesión por los perdidos. Un abrazo grande, muchas bendiciones.